Ya estamos con su presencia acá en los estudios. Atención, a esta hora de la mañana, el licenciado Vladimir Zambrano Galarza. Él es vocero del colectivo Ciudadanos Comprometidos. Con él vamos a abordar el tema de la convocatoria internacional para licitación del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. De igual manera, él tendrá el gusto de acompañarnos hasta las 8 de la mañana con nuestro siguiente invitado, que es a partir de las 7:30 vía Meet, vía telemática, el economista Marco Flores T. Él es exministro de Economía y Finanzas. Con él vamos a hablar acerca de las nuevas reformas tributarias. Los invitados de el día de hoy. La cordial bienvenida a esta hora de la mañana, 7:07. Vladimir Zambrano Galarza, aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, y a los radioescuchas en nuestra emisora de Radio Modelo para toda la provincia y el país, 97.7 FM Estéreo. Miguel Ángel, gracias por la invitación. Siempre es buen tiempo de poder seguir conversando acerca de las necesidades que tenemos en nuestra región, en nuestra provincia, acerca de el uso adecuado de nuestras infraestructuras asignadas para el desarrollo local. Estas infraestructuras, tales como puertos y aeropuertos a lo largo del país, juegan un rol muy importante para la apertura de nuevos empleos, de nuevas dinámicas económicas, y es parte de la responsabilidad del ejercicio de nuestros administradores públicos, locales como nacionales, poderlas impulsar para que jueguen un rol en el desarrollo local. Hoy se está conversando mucho acerca de la necesidad de hacer crecer el empleo de manera un poco la agenda de los países, la agenda de todo gobierno es el pleno empleo, lograr que cada uno de sus habitantes de la población económicamente activa pueda acceder a un empleo formal. Uh-huh. Y estas infraestructuras, tales como las que estamos nombrando, los aeropuertos y los puertos, ¿no? Son lugares estratégicos para el desarrollo, que en el marco de nuestra Constitución ecuatoriana se encuentran en manos de lo que es el Estado central. Por eso tenemos aquí en Manta un puerto marítimo cuyo representante del Estado es la Autoridad Portuaria de Manta, pero sigue siendo una institución del Estado quien está a cargo del desarrollo de la jurisdicción del puerto de Manta. Y tenemos también a la Dirección General de Aviación Civil con sus respectivos asignados en la ciudad de Manta como administradores y encargados y operadores del aeropuerto de Manta. Entonces, cabe un poco esta introducción y reflexión para nuestros oyentes, es que estas áreas, estos espacios, estas facilidades e infraestructuras en manos del Estado tienen que jugar un rol en lo local. Pero ¿qué es lo que ha sucedido normalmente con nuestros puertos, aeropuertos? Que estando en manos del Estado, por ser áreas estratégicas, no han cumplido adecuadamente un rol en lo local. El puerto, de alguna manera, nuestro puerto de Manta, nuestra infraestructura creada desde la década de los 60, ha cumplido un rol en cuanto a generado las nuevas industrias, nuevos desarrollos económicos, tales como los productos extraídos y procesados del mar y posteriormente exportados. Cumple un rol de esa forma. Luego la sociedad ha visto la necesidad de que pueda avanzar este puerto también a un tema de transferencia de carga internacional para que pueda competir de alguna manera en el ámbito del mar Pacífico Sur como una puerta de entrada a la transferencia de carga de norte a sur, de sur a norte, con Asia-Pacífico. Y esos son un poco los debates de la sociedad con respecto a la infraestructura del puerto. Porque, ¿qué es lo que se busca? Generar nuevos espacios de desarrollo económico. Ya tenemos una industria líder en el ámbito pesquero. Ahora también hay la necesidad de que esta misma infraestructura, por su calado natural en estas costas del Pacífico, puedan cumplir también un rol adecuado con respecto a la transferencia de carga que nos daría la posibilidad de nuevas dinámicas de desarrollo y de nuevos empleos. Entonces, ¿qué pasa con el aeropuerto? Claro. El aeropuerto, a diferencia del puerto Miguel Ángel, es que el aeropuerto no ha cumplido una función de impacto económico.
como sí lo es el puerto en cuanto a que es un puerto líder en cuanto al ámbito y a las facilidades pesqueras que permiten el empleo de muchos hermanos mantenses. Pero en el aeropuerto no hemos tenido tal impacto. Durante años, el único destino regular que tuvo el aeropuerto de Manta era Quito. Y solamente había un destino regular. Ahora tenemos 3 destinos. Está Panamá, que nos conecta con alrededor y más de 70 puntos en el mundo. Y tenemos a Galápagos, que también ha sido un gran acierto de los administradores, en este caso estatales, de llevar a cabo estas 2 nuevas frecuencias. Tenemos 3 frecuencias regulares. Sí. Pero, y si bien resuelve un tema de movilidad, en este caso, pues por el flujo de lo que hay hacia el norte, de la necesidad de movilizarse de muchos manabitas, todavía el aeropuerto no cumple un rol de impacto en nuestra economía local en cuanto a plazas de empleo, en cuanto a la oportunidad del desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas, de la posibilidad, de la necesidad de mayor integración en la localidad, de ser un punto capaz de poder movilizar carga de nuestras capacidades exportables y también como un punto de entrada de importación. En medio de eso, parecería ser, Miguel Ángel, que el destino de nuestras infraestructuras, en este caso hablando ahora del aeropuerto, están mediadas por las capacidades productivas de la región. Y nuestras capacidades productivas aquí en Manabí no son lo suficientemente fuertes todavía comparados con los que están asentados en la cuenca del Guayas. Se estima que alrededor del 40% del Producto Interno Bruto se asienta en lo que se conoce como el Gran Guayaquil, alrededor de la cuenca del Guayas, y tienen la capacidad de mover tanto en pasajeros y en cargas una cantidad muy importante por sus propias dinámicas. Correcto. De población y de músculo productivo y comercial, lo que todavía Manabí está en proceso de desarrollo. Sí. Sin embargo, ahí es donde viene la parte interesante, Miguel Ángel. Correcto. Porque uno diría, bueno, pero si es que entonces no es muy atractivo nuestro aeropuerto, porque no tenemos las dinámicas de la necesidad inmensa que tienen otras regiones del país, como el Guayas, y aquí en Manabí nuestras capacidades exportables son mucho menores. ¿Cómo haríamos, como decía el título de esta invitación, para una licitación de este aeropuerto? ¿Quién se interesaría? Claro, que sí hay muchos interesados y es importante aclarar este tema, ¿no? El tema de la importancia. Todos sabemos la importancia del aeropuerto y del puerto para la provincia en el desarrollo. Todos conocemos eso. Quienes tengan 2 o 3 dedos de frente pueden darse cuenta de esta situación, de este tema que es muy importante. Pero aquí lo que falta es un tema de decisión política, que nuestros asambleístas, algunos de ellos reelectos también, que nuestras autoridades, que nuestros representantes de la ciudad, de la provincia, todos los alcaldes, el gobernador, el prefecto, entiendan el mensaje de la importancia del aeropuerto y del puerto para el desarrollo. ¿Me explico? Es lo que hay que destacar también. Ahora dicen, la gente dirá, porque, no, todo el mundo habla del aeropuerto. No, ¿y él quién le dio? Deberán decir a Vladimir la potestad para que pueda opinar. ¿Él qué acaso sabrá del tema de manejo de puertos? Pero bueno, licenciado Vladimir Zambrano Galarza es exfuncionario de la Dirección General de Aviación Civil. Es maestrante también en investigación social de la Universidad Laica de Alfaro de Manabí, coordinador también, obviamente, del colectivo Ciudadanos Comprometidos y miembro del Observatorio para el Desarrollo de Manta. Y además de eso, para completar, es un empresario privado. O sea, tiene todas las aristas necesarias para poder opinar, como lo tiene también cualquier ciudadano. Vuelvo a repetir que tenga 2 o 3 dedos de frente a entender realmente la importancia del pueblo. Y un poco Miguel Ángel, estas dinámicas donde tratamos de entender el impacto del desarrollo de infraestructuras, de su desarrollo para que generen una oportunidad de crecimiento local, obedece también a algunas mesas de diálogo que hemos tenido con destacados expertos, exfuncionarios públicos, quienes han podido exponer desde la experiencia, desde el conocimiento, esta necesidad que nosotros tenemos acerca de cómo viabilizar el desarrollo. Y una manera de cómo vencer la pobreza es el empleo.
una de las causas de nuestra gravísima inseguridad no es solamente la falta de fuentes de empleo, tiene otras variables más, pero también está la falta de empleo. Y necesitamos generar nuevos espacios de desarrollo. Y cuando nosotros hablamos, Miguel Ángel, acerca de que en nuestro aeropuerto local, en qué momento podrían interesarse, podrían tener interesados operadores internacionales para invertir recursos a cuenta de riesgo y sacar adelante un mayor desarrollo con nuevas rutas, nuevas frecuencias que permitan mayor movilidad de pasajeros y de carga con las condiciones con las que nosotros tenemos. Y aquí es donde juega un rol muy importante la comprensión de la interconectividad con Asia-Pacífico. Claro, es muy importante aquello, Vladimir, pero también tenemos que hablar acerca de la realidad actual del aeropuerto. Para empezar, para esos pasos, para ponerle atractivo al puerto, hay situaciones que no se dan. Por ejemplo, y ya aquí también lo dijo el señor Jorge Palau en una entrevista aquí en los estudios, acerca de que el aeropuerto, ahora que tiene estos problemas, de que no tiene mantenimiento, no tiene incluso ni siquiera papel higiénico para los baños, de que hay problemas serios en cuanto a la administración, que no hay plata. Hay que entender una cosa, un documento, aquí nos han burlado, nos han tomado, nos han visto la cara de giles a los manavitas, ciertos funcionarios que han ocupado cargos importantes en el anterior gobierno. Como que conocer que realmente el aeropuerto, Eloy Alfaro, solamente se ha hecho la entrega, hay un acta de recepción provisional parcial del aeropuerto. El aeropuerto ahorita todavía está en las manos del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas. Ahí está el documento, véalo. Aquí está el documento. ¿Por qué? Porque antes de entregarlo ya de manera oficial y completa, tenía que cumplirse con otras obras complementarias, ¿no es cierto? Por eso hay un acta acta de recepción provisional parcial del contrato. ¿Por qué? Tenía que cumplirse con otras obras complementarias. Antes de hacerlo de manera oficial, ya entregarla completamente al aeropuerto. Está la ejecución de obras multimodales para vía rehabilitación, rectificación, mejoramiento del proyecto Quinindé, Las Golondrinas, de 33,80 kilómetros de longitud, incluye paso lateral de Las Golondrinas, puente sobre el río Guayabamba, sobre el río Duana L, paso peatonal a Sexta, y entre otras obras que tenían que cumplirse. Y esta acta de entrega-recepción parcial del aeropuerto, la firma Fabricio Ceballos Vélez, delegado de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obra Pública, y también el tema del administrador del proyecto, que es el ingeniero Wilmer Moreira Villanueva. Él es administrador del proyecto, de todas estas obras complementarias. Entonces la gente dice, no, mira, el aeropuerto está abandonado, está la intemperie, no tiene... ¿Pero por qué? Porque hay un acta, incluso que donde dice que el acta del uso en que se refiere al acta de ocupación, administración del aeropuerto internacional Eloy Alfaro. Aquí está el documento. Y en una parte importante, donde habla de las responsabilidades, en la parte D, dice, la DAC no asumirá ninguna responsabilidad de mantenimiento operativo de la infraestructura, la nueva terminal de pasajeros, así como sobre las garantías y seguros. Es lo que pasa. Pero entonces, ¿por qué la DAC está cobrando cerca de $20,000 mensuales por el tema de arriendo y otros servicios? Hay situaciones que realmente nos quieren y nos siguen viendo y es muy importante no me lo estoy inventando, por enrostrarlo desde la prensa. Aquí está el documento. Sí, Miguel Ángel, y desde la prensa formal, desde la prensa ¿esto es seria, real o no? Es muy importante poderlo dar a conocer a la colectividad y de alguna manera pedirle a los respectivos órganos de administración pública que tomen acción efectiva, porque no puede ser que una terminal recién inaugurada, una terminal aeroportuaria de reciente inauguración, tenga estos problemas y pueda verse en titulares a lo largo del país que no son muy favorables. No están en manos de la DAC, ¿no es cierto? No, todavía no están en manos de la DAC. ¿Pero por qué cobra entonces la también? DAC administra. Ajá. Y hay una contradicción con respecto al cobro de las tasas y el mismo. Esos son parte. ¿Quiénes son los llamados a que puedan también aquí reclamar esto? Y es parte de nuestras trabas burocráticas de las cuales padecemos aquí en aeropuertos de provincia, en estos lugares, en la periferia, padecemos precisamente este tortuguismo de la burocracia, lamentable. Por ello,
y por otras razones más, como las necesidades de que estas infraestructuras se vuelvan polos de desarrollo, espacios para el desarrollo económico y regional, es necesaria entonces la delegación a un operador internacional. Claro que sí, pero sin embargo hay otras voces que siguen insistiendo en el tema, han retomado, de que le entreguen las transferencias al municipio de Manta, en este caso. Y eso ha dado obstáculo a la licitación. Porque precisamente, no se puede, no entienden, manejan un artículo de la Constitución antes del 2018, de la pasada, la que ya no está en vigencia, y quieren sorprender diciendo aquello, ¿no? Sí, cuando no es así. Y llama la atención que quien son sectores estratégicos que solamente aquí tiene la voz oficial. No es imposible, en este caso el gobierno. Y lo puede hacer porque ya se cambió el artículo 100, ¿te acuerdas? En el gobierno del señor Lazo, donde se podía negociar de manera directa de gobierno a gobierno. Ahora es público-privada, en alianza, ¿no es cierto? Es la parte pertinente que se cambió. Y este gobierno está favoreciendo, desde la nueva ley que se ha propuesto en la Asamblea, las alianzas públicos-privadas como una oportunidad para financiar el desarrollo local. Y eso está muy bien. Ahora, volvamos, Miguel Ángel, a nuestro análisis acerca de la necesidad de una licitación internacional para un concurso público abierto para este proceso de delegación operador internacional del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. Llama poderosamente la atención que quien sale a decir el presidente del Comité Técnico Municipal para el Desarrollo del Aeropuerto, el abogado Jimmy Villavicencio, es quien hace las declaraciones de que no hay suficientes recursos para el mantenimiento de la nueva terminal. Llama mucho la atención en que precisamente el rol del Comité Técnico del municipio para el desarrollo del aeropuerto es quien nos metió en un embrollo de orden legal y de legitimidad acerca de las transferencias de competencias del Estado central de esta infraestructura del aeropuerto hacia el GAT de Manta. Aquí en este medio he podido escuchar varias intervenciones del abogado Villavicencio, que se ha referido en muchas ocasiones acerca de que Manta ya tenía la competencia, la ciudad de Manta. Falso. Es decir, la administración de Manta manejaba el aeropuerto. Era una carta que aquí le mostramos. Basado en una oferta del presidente Lazo. Una carta. Basado en una carta. No era decreto. Que todavía nunca viabilizó un decreto, basado en una visita del director general de Aviación Civil del entonces, el general Birket, quien trajo una resolución de la DAC para dar inicio al proceso de transferencia de competencia, Dios. Pero nunca se perfeccionó. Entonces, bajo esa base, lo único que podemos entender muchos ciudadanos es que intentaron capitalizar de manera política para favorecer una imagen de una municipalidad para manejar el aeropuerto, cuando en realidad nunca ha sido así. De momento, inclusive, sobre quien recae los reclamos acerca del abandono de las baterías sanitarias, del no mantenimiento de la infraestructura, es también sobre la misma DAC y el METOP. Sí. Y lo hace el mismo comité técnico que sabe que no es el que administra ni opera el aeropuerto. Entonces, nosotros también desde el colectivo y varios sectores productivos, sociales y académicos convocamos al abogado Villavicencio en abril de este año y fuimos y acordamos tener un encuentro. Pero terminaron en el jueguito allá. Y acordamos tener nosotros un encuentro en el Salón de la Municipalidad para discutir acerca de la transferencia, de la viabilidad legal, porque hemos considerado que no es posible, de acuerdo al orden constitucional, la transferencia de competencia. Pero sí se puede impulsar una delegación que ya venía en curso. Sí. Porque aquí hemos hecho un paréntesis necesario, Miguel Ángel, en nuestra narrativa acerca de que en qué momento este aeropuerto puede ser licitado si es que sus capacidades, las capacidades de la provincia por movilidad de pasajeros de carga no habrían en la cantidad suficiente. Y es cuando ahí, desde Asia, una empresa coreana empieza diálogos con el país desde el año 2014 y empiezan a hacer memorándums de entendimiento para poder tener determinados, en este caso la CAC, Korean Airport Corporation, empieza a tener un interés de buscar una interconexión en América del Sur. Y empieza a explorar varias posibilidades. Lo propio en Perú, lo propio en Colombia, en República Dominicana, en Uruguay. Entonces empiezan a explorar estas
esta empresa estatal de corporación de aeropuertos de Corea empieza a explorar las posibilidades por la necesidad de extender su interconectividad en una economía con un desarrollo exportable muy grande. Es correcto, de es aquello. tecnología, de automóviles, de cadena alimenticia. la cadena alimenticia. Eso es para llevarlo hacia Asia y para traer de Asia hacia acá toda una economía que tiene la necesidad de insertarse. Y muestra todavía el interés este país, ¿no es cierto? Incluso ahora apareció una carta de enero del 2023 donde decía que seguía el interés. Entonces, ¿qué Pero pasó? la presenta un ministro ahora, cuando ya está fuera del cargo, él es un ministro. Y hay que entender el contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Para este tema de la licitación internacional, 7,26, es importante, obviamente, pero hay que cumplir ciertas situaciones legales también. Tenemos que mirar un solo horizonte. No tenemos que mirar un solo objetivo general, común, la provincia, la región, el estado, no particulares. Entonces hay que centrarse en ese tema primero para arreglar las situaciones legales también, por esto de pedir las transferencias, que no es que sea imposible, pero este es un proceso, hay que cambiar leyes también dentro de la Asamblea para poder... El orden constitucional no lo permite. Obviamente. Y hemos hecho una consulta formal. Volvemos, las decisiones finales en tema de los sectores estratégicos del país la toma el gobierno, ¿o no? Recientemente, con fecha 21 de diciembre, enviamos una carta al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Antes de que continúe con eso también, hay otro tema también, que incluso estoy con un documento aquí que me lo envió René Peláez, Meunier, desde Francia, donde él escribe esto, dice: aeropuerto de Manta, el cuento de nunca acabar. Comenzaré pidiendo que esta vez ya abran bien los ojos, dejemos la careta a un lado y pensemos en la ciudad. No es un secreto que denuncié públicamente que existen lotes de terrenos donde se encuentra ubicado el aeropuerto que aún no han sido regularizados, vulnerando los derechos de sus legítimos propietarios, inconveniente, entre comillas, que quisieron poner bajo la alfombra tanto autoridades nacionales como locales. Lo más asombroso de esto es que una vez que realicé la denuncia y me acerqué a las autoridades locales para advertir que al no encontrarse regularizados los terrenos, esto sería un inconveniente para la delegación que se estaba negociando con la empresa coreana CAP, la respuesta de quienes tendrían que velar por los intereses de la ciudad y sus ciudadanos fue hacer caso omiso y decir que eso se podría manejar de manera paralela. Es decir, querían delegar a un tercero una propiedad que legalmente no le pertenece al Estado. Este tipo de seriedad es en que se manejan los asuntos tan importantes para la región por parte de nuestras autoridades. Ahora resulta que el tema sí ha sido un inconveniente y que las advertencias que a debido tiempo realicé y que fueron ignoradas por parte del mismo alcalde, su representante y algunos miembros del Consejo Municipal fueron ciertas, porque no está de más recordarles que cada detalle que les remarqué y que ignoraron, ahora resulta que son los detalles de ellos mismos están reclamando. Dicen otras cosas, aquí tengo la carta por si acaso. Que cuando nuestro total respaldo a René Peláez. Tenemos una llamada. Con respecto al reclamo de la necesidad de que el Estado ecuatoriano pague a las familias perjudicadas estos terrenos de hace 50 años que ocuparon desde las Fuerzas Armadas y la creación del aeropuerto. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, listos ya, Vladimir, ya estamos en compañía de nuestro invitado vía telemática. Estamos con el economista Marco Flores, el exministro de Economía y de Finanzas, así que vamos a darle la cordial bienvenida a esta hora de la mañana a Radio Modelo 97.7, acá en los estudios. Les saluda Vladimir Zambrano y Miguel Ángel acá en los estudios desde Manta. Así que, economista, muy buenos días, bienvenido a Radio Modelo, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto saludar a ustedes, a todo el equipo de trabajo en la cabina y, por cierto, a toda su audiencia. A las órdenes, gustoso de conversar con ustedes. Listo, también vamos a iniciar entonces con este tema muy importante, las reformas tributarias que ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, el primer proyecto de urgencia que envió el mandatario. Y vamos a hablar acerca de este tema también, ¿no? Y donde usted, una publicación que está en redes sociales también, el ministro manifiesta que el gobierno no presenta medidas efectivas para estabilizar la economía, ¿no? ¿En qué se basa para afirmar esto, economista, por favor? Bueno, me baso en la realidad. El problema, mire, hay una confusión en la gente. Esta ley que presentó el gobierno del señor Noboa y que aprobó la Asamblea no soluciona nada de los problemas que tiene la economía ecuatoriana. El empleo no se soluciona con esta ley, porque esa no es la forma de crear empleo. Ayuda muy marginalmente. Pero independientemente de eso, lo que sí logra es grandes rebajas y grandes exoneraciones de impuestos a quienes se acojan a las alianzas público-privadas
básicamente para privatizar empresas del Estado, y a quienes formen las llamadas zonas francas. Ninguna de estas dos cosas ha funcionado en el pasado. La evidencia que tiene el Ecuador es contundente. Pero ni siquiera ahí está el punto central. Esto es motivo de otro análisis, ¿no? Porque realmente es lamentable lo que ha ocurrido. Pero lo fundamental es que el Ecuador necesita 10.000 millones de dólares de financiamiento para el próximo año. Más o menos 5.000 millones, que es el déficit fiscal, y los otros 5.000 millones, que es el pago de la deuda pública, el capital y los intereses. Y no tiene los 10.000 millones. Entonces, esta ley que ha aprobado el gobierno le da por una sola vez, y eso también si es que les llega a dar en 150 días, por efecto de las famosas remisiones tributarias, es decir, el perdón del pago de impuestos, en este caso de multas de intereses y recargos, le daría, en el mejor de los casos, 800 millones de dólares, pero por una sola vez. Y el problema del Ecuador es permanente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador? Necesita implementar políticas económicas que le permitan generar esos recursos de manera permanente, porque lo que está haciendo el ministro de Finanzas es tapando los huecos. Veo una medida realmente equivocada que está tratando de pasar las deudas que los municipios y consejos provinciales tienen con el Banco del Estado, cruzar con las deudas del Ministerio de Finanzas. Eso es totalmente nocivo para el Banco del Estado, es decir, para los gobiernos seccionales, que son los que reciben financiamiento del banco porque lo van a descapitalizar. Ha tomado recursos de la Corporación Financiera Nacional a través de los llamados convenios de liquidez. El ministro anterior, es decir, el señor Arosemena, sacó 700 millones de dólares de las cuentas de las instituciones públicas del gobierno central, también con base a los convenios de liquidez. Esa es plata para una sola vez. Si acaba esa plata, y usted sigue teniendo el medio problema. Tenemos que sumarle también, economista, ahí la venta de parte del oro de las reservas internacionales. Bueno, esa es una posibilidad que ha anunciado el ministro, pero todavía no se ha concretado. Además, habrá que ver en qué precio está registrado el oro en el Banco Central, porque para poder realizar una utilidad, el precio de venta de una parte del oro, que sería una parte importante, tiene que ser mayor al que tiene registrado en el Banco Central. Yo creo que el precio de venta, que el precio que tiene el Banco Central registrado en los balances es ya el precio de mercado. Pero mire, todas esas cosas lo único que son partes. El punto central aquí para que la ciudadanía no se pierda es que necesitamos 10.000 millones de dólares. Lo que está haciendo el ministro es cubriendo los huecos de noviembre y diciembre para pagar los sueldos. Ok, yo comprendo que dada la ruina fiscal en que recibió la economía, no le queda más remedio que andar raspando la olla por todo lado. Pero el gobierno comete el grave error de no presentar un programa económico para que le explique a la gente de dónde va a salir la plata que se requiere a partir de enero del próximo año. Como digo, una parte para pagar la deuda y otra parte para el presupuesto del Estado. Posiblemente la mitad de esos recursos, 4.000, 5.000 millones como máximo, se pueden obtener del nuevo endeudamiento, es decir, nueva deuda para pagar vieja deuda, pero hay que obtener el resto de recursos para el presupuesto del Estado. No hay una sola medida de política económica que el gobierno haya planteado para tener recursos permanentes. Y eso es lo que estamos señalando todos los analistas serios que queremos tener estabilidad en las cuentas fiscales. Ministro, bueno, primero no será por el tema del poco tiempo, los pocos meses que le queda al gobierno, uno. Y segundo también es el tema electoral, ¿no? Realmente para tener, qué sé yo, son medidas que usted dice que no realmente van al problema, al meollo del problema económico del país, el tema del déficit fiscal, de los 10.000 millones que se necesitan. Pero de repente él está mirando aspiraciones políticas, tal vez eso es lo que le motivó a tomar estas medidas, o hay un desconocimiento total por parte de quienes lo asesoran, y a él también como profesional en el tema económico. Es que mire, no ha tomado ninguna medida. Ese es el problema, no ha tomado ninguna medida. Estamos en las mismas condiciones en las que entramos a este nuevo gobierno. Lo único que ha hecho este gobierno, y tenía que haberlo hecho, yo comprendo, es tapar los huecos, es decir, conseguir el faltante para pagar el sueldo de noviembre, el 13º sueldo de diciembre, y para ver si paga el sueldo regular del mes de diciembre, porque hay que pagar 2 sueldos en este mes.
algo de los atrasos, ¿no es cierto?, que hay con diferentes proveedores del Estado, algo de los atrasos que hay con los municipios y consejos provinciales. Ni siquiera hablemos de los atrasos por el 40% de las pensiones jubilares al IES. Es decir, está tapando los huecos. Ok, noviembre y diciembre. Pero a partir de enero, el problema nuevamente le rebota en la cara al país, porque no hay los recursos. Entonces, lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que proponer un plan económico. No tiene ningún plan, por lo menos no ha presentado ningún plan. Un plan económico para solventar esta situación. Mire, personalmente yo hace más o menos un mes y medio presenté un plan económico. No es que no hay. Ahora, yo creo que usted tiene razón cuando dice que también aquí hay un cálculo político. Es lamentable cuando un gobierno toma las medidas en función de la próxima elección. Entonces, como el presidente de la República ha dicho que quiere reelegirse, entonces en el cálculo político deben estar las medidas económicas. Pero además, las medidas económicas que requiere el país tienen que ser de tal naturaleza, como las que hemos planteado, tienen que ser de tal naturaleza de manera que no afecte a la gente de ingresos medios, de ingresos bajos, de ingresos fijos y peor aún a los pobres. Es decir, el costo, el peso del ajuste no puede estar en la gente que menos recursos tiene. Economista, y esto se evidencia también... Puede hacer, claro que puede hacer. Y esto se evidencia también con el tema que ha destinado. Se habla de que no hay dinero, que no hay, que hay la caja fiscal estaba con 180 millones que ya no existen, que estaban cogiendo de todos los ministerios, y bueno, etcétera, etcétera. Pero sin embargo se aprobó ya el tema de la difusión comunicacional por 2,5 millones de dólares. Para, en su mayoría, apostarle a las redes sociales, en el tema de la comunicación. Entonces, eso es una bofetada a la pobreza de la gente. Por Dios, entonces, ¿cómo es, pues? Claro, usted tiene toda la razón y yo apoyo y coincido con lo que usted está señalando. Veo que usted es un periodista bien informado, de lo cual me alegro, que no todos sus compañeros son así. Pero realmente es una bofetada. No tenemos para lo básico y se acaba de aprobar un presupuesto para hacer propaganda del gobierno en las redes sociales. Sí, señor. Y nada menos que de $2,5 millones. Sí, señor. Una cosa inconcebible. Entonces sale por ahí un actor y dice, pero es que antes también hicieron eso. O sea que porque antes también hicieron eso, nosotros tenemos que reiterarnos en el error. Imposible, imposible. Entonces, desgraciadamente la economía ecuatoriana sigue a la deriva. Economista Ahora, Flores. no se puede esgrimir, es que ¿sabe qué? No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Todos sabíamos que la economía estaba fiscalmente en ruinas. Él sabía. Nosotros hemos venido diciendo desde hace tiempos y hemos venido señalando desde que Moreno llegó al gobierno las cosas que venía haciendo Moreno y cómo venía destruyendo la economía. Le voy a dar solamente un dato para que usted vea. El crecimiento económico, que es crucial para generar empleo. ¿Acaso se genera empleo con incentivos tributarios a la oferta? Esa es una causalidad equivocada. Lo que hay es generar demanda. Es la demanda la que genera empleo, la que genera crecimiento, no es la oferta. La oferta puede ayudar a mejorar un poco el empleo. Cuando usted tiene una economía creciente y les incentiva a los productores a que contraten más gente, pero cuando hay una economía creciente, ¿usted cree que alguien va a contratar más empleo si no tiene a quién vender? Si la nueva producción no tiene a quién vender. Son los consumidores los que generan crecimiento económico y empleo con su demanda efectiva. La demanda efectiva es no solo el afán de comprar, sino tener la plata para comprar. Lo que tiene que impulsar es la demanda, no la oferta. Y el gobierno hace un programa económico, presenta esta ley que ha sido aprobada por el lado de la oferta, generando incentivos a la oferta. Ese simplemente es un caramelo, ¿no? Y además un caramelo equivocado, porque lo gordo de ese proyecto son las alianzas público-privadas y las zonas francas, que tienen enormes beneficios, exoneraciones de 20 a 25 años de los impuestos que deberían pagar quienes se acojan a las alianzas público-privadas. Es decir, los grandes empresarios del país son los que van a estar beneficiados. Entonces, aquí tenemos un problema, que no tenemos un programa económico para el resto de la gente. Entonces, vamos a llegar al mes de enero y usted le va a escuchar al ministro que vamos a ver si tomamos las utilidades del Banco del Estado, o si es que intercambiamos las deudas, o si tomamos las utilidades del Banco Central. Es decir, parches. La economía no funciona con parches, ni está hecha de retazos. Se requiere, en primer lugar, financiamiento. Y luego, lo primero que tiene que hacer este gobierno es incrementar sustancialmente la inversión pública
para ofrecerle a la gente calidad en los servicios públicos que están destruidos, en salud, en educación, en seguridad, en obra pública. Ahí es donde hay que poner la plata. Pero para poner la plata necesita un plan económico que le genere los recursos. No tenemos ni la plata ni tenemos el plan. 7:47 minutos, Vladimir Zambrano. Preguntas para nuestro invitado, el exministro. Economista Flores, cuando usted habla de tener un plan que el gobierno no lo está presentando, ¿se refiere a que este plan involucre medidas de ajuste, involucre lo que Eliminar conocíamos subsidios en algún momento como un paquetazo de medidas económicas? ¿Se refiere a aquello, economista? A ver, yo me refiero a un plan, no a ningún paquetazo. Y le digo esto, perdóname que tenga que referirme a mí mismo, lo cual es desagradable. Hace un mes y medio está colgado en la web un plan económico que nosotros diseñamos para el Ecuador, con más o menos 12 medidas económicas. Ninguna de esas afecta a los pobres, ahí no hay ningún paquetazo. Y solo se crea un impuesto. Yo le puedo referir varias de las medidas que están ahí. El gobierno ha tomado una de mis medidas, que es el diferimiento de pagos de la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central, y eso está bien. Esa es una de las medidas que incluí en mi programa hace mes y medio y lo he venido planteando hace más de un año. Bueno, me alegro que hayan tomado la idea, pero esa es una de las 12. Hay varias otras medidas más. Solamente una medida crea impuestos, solamente una. El Ecuador no necesita más impuestos, necesita menos impuestos. Lo que pasa es que los impuestos en el Ecuador están mal colocados. ¿Cuál es el único impuesto que en mi programa yo estoy proponiendo crear? Un impuesto a las grandes ganancias, a las grandes ganancias que han obtenido sectores como el sector bancario, como el sector distribuidor de medicinas, como el sector distribuidor de alimentos, como el sector tecnológico y otras grandes empresas que han obtenido enormes ganancias incluso en la pandemia. No le podemos cargar el peso del ajuste a la gente de ingresos medios y peor a la gente de ingresos bajos y fijos, y mucho menos peor a los pobres de este país, que el INEC dice que son 7 millones de personas. Entonces, el único impuesto que se crea en mi programa es el impuesto a las grandes ganancias. Vale decir, a los grandes ricos del país que han hecho estas grandes ganancias y que son evidentes porque lo está diciendo el SRI, ¿no? Los grandes grupos económicos. Pero lo que hace este proyecto es darles más plata, darles más incentivos tributarios, esta ley que ha presentado el gobierno. El resto de medidas, le voy a señalar alguna. Es inconcebible, por ejemplo, que en un momento en que usted tiene desfinanciamiento fiscal tan grande, que necesita de recursos, se reduzca y peor aún se elimine el impuesto a la salida de divisas. Le explico esto porque esto es otro de los engaños que se ha hecho por años a la gente. Usted debe haber oído que se dice el impuesto a la salida de divisas es un impuesto a la entrada de divisas porque liquida la inversión. Eso es mentira. Y es mentira porque desde el día 1, las inversiones nacionales y extranjeras, incluso las remisiones de utilidades al exterior, desde el día 1 están exentas del pago del impuesto a la salida de divisas. Correcto. Nunca han pagado ese impuesto. Pero ¿cómo puede usted, un impuesto que le da 1.400 millones de dólares al presupuesto del Estado, cómo puede usted reducirlo y menos eliminarlo como dijo el presidente actual, que lo iba a hacer? Estaba en 5%, y ahora está en el 3,5% y él ofreció eliminar. Es decir, no tiene con qué reemplazar los 1.400 millones que le da ese impuesto, que le recoge ese impuesto. Yo creo que ese impuesto hay que reducirlo y eliminarlo, pero cuando usted tenga una economía creciente, estable, boyante, generadora de empleo, pero no cuando usted tenga una crisis franciscana como la que tiene actualmente. Entonces yo propongo entre las medidas inmediatamente volver el impuesto a la salida de divisas no al 5%, que es donde estaba. Para mí el número mágico es el 6%. Pero ese impuesto muy poco le afecta a la gente pobre, porque básicamente lo van a pagar los importadores, ¿no es cierto? Pero los pobres no sacan plata del país. Para lo único que ha servido la reducción de este impuesto es para que hayan salido enormes cantidades de dinero, como señalan los estudios del Banco Central, enormes cantidades de dinero al exterior. Y Lasso fue reduciendo este impuesto a la salida de divisas, y dijo que lo iba a eliminar, para sacar plata al exterior, pues, para que sus amigos saquen plata al exterior, pero el resto de los ecuatorianos nos quedamos aquí jodidos. Entonces, no es correcta una medida de esas, porque esa es una medida dirigida a un sector pequeño del país, mientras el resto de ciudadanos tienen problemas graves
hasta poder conseguir un plato de comida. Ministro. Entonces, esta no es una economía para la gente. Esta es una economía para ciertos grupos. Señor exministro, con toda esta sugerencia que usted, este proyecto que usted lo está dando a conocer, y bueno, ¿con esto se podría cubrir, se podría conseguir llenar esa ausencia de los 10.000 millones de dólares sin necesidad de recurrir a lo que siempre se hace en estas circunstancias, atender los requerimientos o las recetas económicas de la banca internacional, que a propósito se estaba sugiriendo ahora en las últimas semanas también? Revisar ciertas situaciones, subsidios para que puedan ser, positivos para nuevos créditos, pues, ¿no? A ver, bueno, usted toca dos cosas. La primera, mire, le ofrezco a la persona que tuvo la gentileza de coordinar conmigo esta amable invitación de ustedes, a ese número les voy a enviar mi propuesta. Pero además, las personas que tengan interés en conocer esto, donde están las 12 medidas, habría un programa aparte, habría que hacer para explicarles las 12 medidas. Pero la propuesta está contenida en 2 páginas, en un resumen. Está colgado en mi Twitter, ¿no? Bueno, ahora se llama X. Ahí está. La gente que quiera puede verla. Varios medios de comunicación la han reproducido. Ahora bien, usted me está diciendo, bueno, hay medidas como, por ejemplo, usted está refiriendo a lo que se llama aquí la eliminación del subsidio a los combustibles. Sí. Mire, usted no puede eliminar el subsidio a los combustibles a secas. Si usted quiere eliminar, se llama subsidio a los combustibles, pero no es subsidio a los combustibles. Es costo de oportunidad, que es una cosa muy diferente. Pero vamos a quedarnos con el nombre actual puesto por los neoliberales ecuatorianos como subsidio a los combustibles. Primero, le mienten a la gente y le dicen que el subsidio a los combustibles es de 5.000 millones de dólares. Ayer, para venir a este programa, ayer en la noche, estuve verificando las últimas cifras del Banco Central. El Banco Central publica, entre las cosas, publica un boletín que se llama Boletín Macroeconómico. Ustedes ahí, en la página web del Banco Central, pueden encontrar cuál es la diferencia entre el precio de el costo de los combustibles, en definitiva, el precio importado de los combustibles, el costo total a precio de importación y el precio de venta. La diferencia entre lo que se importa de combustibles y lo que se vende en el Ecuador, porque se vende a un precio más bajo, ¿no es cierto? Con excepción de la super. Claro. No son 5.000 millones. Ahí puede ver usted, esa es una mentira infame. Entre el periodo enero-octubre, que es la última cifra del Banco Central, son 950 millones. Entonces yo calculo que a final del año, esa diferencia, en definitiva, entre el costo de la importación y el precio de venta de los combustibles en el mercado local, al final del año seguramente estará en 1.100 millones, digamos exageradamente 1.200 millones, probablemente menos. En el pasado inmediato ha ocurrido lo contrario, incluso la diferencia ha sido cero. Por eso es que nosotros sostenemos que no hay subsidio a los combustibles. Lo que hacen estos señores para que la gente conozca cómo desarrollan su mentira es que el Ecuador tiene producción nacional de combustibles y produce también derivados. El Ecuador exporta derivados, es más o menos 1.000 millones de dólares al año, y produce combustibles nacionales, es decir, producidos en el país. Eso es más o menos un 36% de todos los combustibles que requiere la economía ecuatoriana, que requiere este país. El otro 64% viene del exterior. ¿Sabe lo que hacen estos caballeros? A los combustibles de origen nacional les ponen precio internacional. Es como que usted, a los bananos, cuando usted va a una tienda a comprar un banano, la señora de la tienda o del mercado le quiera vender al precio que el banano tiene en Nueva York. Entonces, lo que hacen ellos es calcular esa producción nacional de combustibles, que es mucho más barata que la importada, porque es producida aquí, calcular a precios internacionales, dicen este es el subsidio. Una mentira infame. ANTEP, que es la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, desde hace tiempos ha venido presentando los estudios, están en la página web de ellos, los estudios que muestran que no existe subsidio, sino que en ciertos años hay un subsidio pequeño. Ahora, por el incremento de la demanda y por el incremento de los precios, nosotros vamos a tener una diferencia tenemos una diferencia de 950 millones, pero no de 5.000. Y la razón es bien simple. Las compañías internacionales que están aquí en el Ecuador
producen cada barril de petróleo a un costo de producción de $36 del barril. Petroecuador tiene un costo de producción de $17, menos de la mitad. Por eso la producción nacional de combustibles es más barata. Luego estos caballeros se olvidan que además del Ecuador exporta derivados, y los derivados son $1.000 millones que ingresan. Si usted toma en cuenta el valor de los derivados, con la diferencia de precios entre lo que se importa y lo que se vende en el mercado local, desaparece la diferencia, porque estamos exportando $1.000 millones de derivados. Ahora, si el gobierno lo que quiere es vender los combustibles nacionales a precio internacional, tiene que decirle a la gente claramente y no mentirle, no engañarla. Si saben qué, señores, necesito dinero, propongo vender esta producción nacional de combustibles a precios internacionales para obtener dinero para la caja fiscal. 7:58 minutos. Con sinceridad, pero lo que no puede hacer es proponer esa medida a secas. Tiene que compensarla a la gente. Hace aproximadamente un año y medio nosotros hicimos una propuesta en ese sentido de compensación mediante la reducción del IVA, que claro será tema de otro conversatorio. Economista, claro que sí será motivo. Bueno, y me va a enviar esa información. Yo fui la persona que dialogué con usted ayer para pactar esta entrevista. No sé, algo más que quiera indicar. Tenemos 2 minutos, Vladimir. 2 minutos, por favor. Bueno, 2 minutos economista Flores, 2 minutos. Finalmente, a la conclusión al término de esta entrevista, usted formó parte también en la cartera de finanzas en un gobierno de transición. En un gobierno que se estimaba de corto plazo. Este gobierno de alguna manera también es de una forma de transición, toda vez que la muerte cruzada nos convocó a nuevas elecciones para la culminación del periodo. ¿Cuál podría ser su consejo desde la experiencia de la cartera de tan delicado cargo? Minutos. 1 minuto tenemos, señor ministro. Bueno, yo he acudido al llamado de 2 presidentes de la República a ofrecer mi concurso como ecuatoriano. Yo no he participado ni como político ni como nada, sino como técnico en economía. No tiene nada que ver, en lo que estamos hablando, es que este sea un gobierno de transición. Las medidas económicas tienen que tomarse desde el mes de enero, si es posible desde el 1 de enero deberían haber sido anunciadas y debería haber un plan aprobado. Porque si no tenemos un plan económico, el ministro de Finanzas lo que se va a convertir es un tapahuecos. Y la economía no está hecha de retazos. La economía está hecha de crecimiento económico, de inversión, para poder justamente generar posibilidades de progreso. Y eso es lo que no tenemos. Ojalá el gobierno entienda que tiene que presentar un plan económico. Yo he visto incluso a los neoliberales, que son los que destruyeron la economía ecuatoriana, que están reclamando también el plan económico. En lo que nos hemos puesto de acuerdo es en el reclamo que todos estamos haciendo a que se presente un plan económico por las razones que me he permitido comentarles de esta mañana. Señor ministro, exministro, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. También nos parece muy importante darle continuidad también a este tema de las reformas, obviamente tributarias también, y todo lo que tiene que ver el tema económico en nuestro país. Muchas gracias y muy amable, muy amable. Gracias también. 8 en punto, también nos estamos retirando. Vladimir Zambrano Galarza, gracias por tu presencia. Esperamos contar contigo mañana.